Buenas tardes y bienvenidos a la mesa redonda donde trataremos los asuntos de movilidad internacional y que tenemos el placer de patrocinar desde Crown World Mobility. Veo que habéis elegido todos asientos de sombra, no os atrevéis a bajar al sol, ¿no? Bueno, hoy contamos con 4 expertos de 4 grandes compañías, los cuales pues, compartirán sus experiencias en los desafíos y en la nueva realidad dentro de la movilidad internacional, que ha variado mucho durante todo este último año y medio que hemos vivido. Y para comenzar, queríamos tratar un poco la estrategia global que ha habido en las compañías, basada un poco en la flexibilidad a la hora de los servicios de movilidad internacional, cómo se ha atraído ese talento para retenerlo también y cómo se ha trabajado en la innovación. Y para ello quería comenzar contigo. Bueno, perdón, que no se he presentado. Voy ya tan rápido que no se había presentado. Me acompañan Jacobo Sanz Llano, Global Mobility Manager de Acciona, Noelia Muñoz, Management of Global Mobility and Tax en el Group, Marta García Rojo, de FCC Servicios, e Ileana Morales, de Verisur. Buenas tardes y bienvenidos, que no se había presentado. Gracias. Bueno, pues como decía, quería comenzar con la estrategia global, la flexibilidad, la atracción y cómo has retenido el talento a través de la innovación también, porque sé que en Verisur, Ileana, habéis estado trabajando en un cambio de políticas porque los perfiles no es que hayan cambiado, sino que las necesidades de los expatriados o de los empleados han cambiado. Entonces, habéis trabajado también en ese cambio de políticas en unos paquetes más flexibles, ¿no?, de cara a los expatriados. Sí, exactamente. Nosotros actualmente en Verisur estamos tratando de hacer cambios en cuanto a la política. Es un proyecto que habíamos empezado en el 2018, sí. Por diferentes razones se ha venido postergando y yo creo que ahora es el momento oportuno, ¿no? Porque tenemos el input también de situaciones como pandemia, situaciones donde tenemos acciones de teletrabajo que nos permiten a nosotros incorporar información a esta política que es completamente diferente a lo que podría haber sido una política del 2018, que hubiese sido una política completamente igual que las demás. En esta política nosotros lo que estamos tratando de hacer es el enfoque a la flexibilidad de los beneficios. Y la idea de esto es que no tenga un impacto en costes. Nuestra política en sí no intenta reducir costes, sino mantener el coste que tenemos, mejorando esa sensación al final para el empleado, de tal manera que a través de los mismos gastos nosotros podemos ofrecerle algo un poco más. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Es un enfoque a budget. El enfoque a budget es identificar exactamente cuál es el coste que va a tener el empleado o la asignación, incluyendo todo lo que sea necesario, los colegios, la casa, todo lo que sea necesario, colegio internacional. Y nosotros tenemos un budget. Ese budget, de alguna manera, es lo que nosotros luego le mostramos al empleado, le damos la oportunidad al empleado de decir, ¿qué prefieres? ¿Prefieres el beneficio en especie o prefieres el cash? De tal manera de que el empleado, a través del mismo importe o el mismo coste que genera para la empresa, tenga la oportunidad de tener o cubrir una necesidad que tiene actualmente. Ejemplo de esto, y hablando punto justo con lo que comentabas de los perfiles, nuestros perfiles no es que han variado, pero sí que nos encontramos con otras necesidades. El típico expatriado de 5 años, o sea, que se queda en el país 5 años, que está con pareja, hijos, colegio internacional, todo aquello. Y ahora tenemos muchas veces parejas solteras con hijas o con hijos, los cuales tienen otras necesidades.
Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros en este caso? Un ejemplo, tuvimos un caso de una chica en Argentina, la chica se fue y lo que nosotros le dimos fue la oportunidad de que a través del mismo importe del colegio, por lo menos, la persona en vez de pagar un colegio internacional, pudo pagar un colegio de un nivel un poco más bajo y de tal manera que con la diferencia poder cubrir a lo mejor el coste de una nani o bien el coste de unas actividades extraescolares. ¿Esto qué hace? Que al final ellos sientan que tienen la posibilidad de cubrir sus expectativas a través para nosotros exactamente el mismo coste. Entonces, eso es lo que estamos tratando de hacer. Eso lo hemos hecho a través de un análisis que hemos hecho a través de nuestro proveedor KPMG, que lo que hace es, hicimos un análisis de todos los beneficios y en todos los países que hemos estado para saber si a través del pago en cash o el pago en especie tenía algún impacto fiscal o en la seguridad social. Entonces, al hacer ese análisis y ver que realmente el impacto era mínimo, o sea, era casi nulo, entonces nos vemos en la flexibilidad de poder dar ese beneficio en cash o en beneficio en especie. Entonces, siempre al final la idea de esto es mantener el mismo coste. ¿Y el empleado cómo recibe esa ayuda, ¿no? O el consultarle a él qué es lo que necesita? Lo recibe bien, ¿no? Porque supongo que ve que la compañía se está preocupando por su necesidad en concreto. Exactamente. A través de nuestros otros proveedores de Relocation, Crown, otros proveedores que nosotros tenemos también, tenemos la oportunidad de, por eso, de guiarles a ellos a través de cuál es, por lo menos, un colegio, no el colegio internacional, pero un colegio francés o el colegio, no sé, algún colegio que sea bastante bueno y que le permita a ellos reducir el presupuesto y agregar a lo mejor otro tipo de beneficios. Entonces, sienten como que al final estamos apoyando porque nos hemos encontrado con situaciones de que, claro, la mujer sin pareja o sin alguien que le ayudara, pues se encontraba con la situación de que no podía tener a los hijos, ¿sabes? Entonces, la idea de esto siempre va a ser tratar de mantener el mismo coste, pero darle una mayor satisfacción al empleado, apoyarlo en esa parte y que ellos mismos puedan tomar decisiones sobre su presupuesto. Genial, Ileana, muchas gracias. Pues quería continuar contigo, Jacobo, porque sé que en Acciona también habéis trabajado en un cambio de política y sobre todo lo que habéis hecho es internacionalizar el talento nacional que tenéis y en cuanto a la atracción de talento, pues usar, digamos, la marca Acciona y la innovación como herramienta para esa atracción. Correcto, sí. Dentro de lo que se Acciona, pues tratamos de fomentar dentro del plan de desarrollo de nuestras personas, pues tratamos de fomentar la movilidad interna y la movilidad internacional igualmente. Como sabéis, pues en el sector de la construcción, que es uno de los negocios claves de la compañía, hubo una crisis hace unos cuantos años que hizo que el volumen de construcción en España descendiera drásticamente. Afortunadamente, esto se veía venir y estábamos diversificando nuestro negocio en nuevos países y esto permitió abrir una opción a los empleados de la compañía para tratar de optar por cambiar su carrera profesional o desarrollar su carrera profesional en el extranjero, en otros países. Al final, ¿qué ha supuesto esto? Pues esto ha supuesto, primero, que tengamos ya varios empleados que tienen 4 o 5 expatriaciones a sus espaldas después de ese tiempo, que llevan creando su carrera internacional dentro de la compañía. Y por otro lado, muchas de estas personas han permitido también formar talento local en los países y que se identifiquen ya con la marca Acciona. ¿Qué nos ha permitido esto? Pues que cada vez también tengamos más expatriados desde terceros países. Normalmente, como sabéis, nuestra empresa es de origen español, pero cada vez al formar ese talento que habéis formado en el país de destino, al final también lo internacionalizáis a otro. Es expatriable a nuevos destinos, creando esas canteras locales. Evidentemente, no es fácil cuando abres un país
y no tienes el nombre en ese país, no es fácil obtener ese talento local, pero sí es algo que una vez que ya llevas un determinado periodo de tiempo, pues nosotros en Brasil, en Canadá, en Chile, en Filipinas, donde hemos desarrollado varios proyectos y llevamos varios años, somos capaces ya de tener, por un lado, esa marca y, por otro lado, pues poder captar ese talento local que exportamos a nuevos destinos. Y en relación con la innovación que comentabas también, pues hemos implantado recientemente un HCM en la compañía, lo hemos implantado a nivel global en todos los países en los que Acciona tiene presencia y para todas las áreas de recursos humanos, tanto para selección como para formación, incluso para movilidad internacional, que era el área que más me interesaría destacar, ya que hemos logrado desarrollar a través de los propietarios de este HCM un sistema que nos permite tener en tiempo real el número de expatriados que tenemos en el mundo. A día de hoy pues tenemos unos 410 expatriados en 32 países y nos permite pues tener ese número de expatriados en vivo con los países en los que están, el tipo de asignación, si es una asignación corto plazo o si es una asignación largo plazo, un viajero frecuente, y lo que es más importante, nos permite tener tanto el salario de esa persona como el costo de todos los beneficios asociados a esa expatriación. Esto finalmente es muy importante, tener una herramienta que te permita aglutinar todo lo que es a nivel de costes para poder compartirlo con el negocio, y el negocio pues pueda utilizar esa información, por un lado, a nivel de presupuestos, a la hora de presupuestar sus años, como a la hora de preparar ofertas en diferentes proyectos, sabiendo pues lo que cuesta un perfil de un expatriado, de los expatriados que tenemos. También hemos desarrollado un sistema a través de este HCM, que como sabéis pues hay ciertas cosas en recursos humanos que son importantes, que es pues el TA300 que presentamos cuando alguien se moviliza al exterior, sobre todo ahora con todo el tema de las nuevas directivas que están surgiendo, o el tema de los visados, pues nos permite tener un sistema de alertas que avisa antes de que, un mes antes o 2 meses antes de que termine el plazo, a los business partners, como al departamento de Global Mobility, como al de destino, para que procedan con esas renovaciones. Genial, muchas gracias, Jacobo. Súper interesante lo que comentas. Ahora yo quería pasar un poco a qué cambios en la gestión de las expatriaciones ha habido durante este último año y medio, sobre todo las asignaciones a corto plazo, las asignaciones virtuales y cómo se han reducido esos presupuestos. Aquí quería comenzar contigo, Noelia, porque sé que en Enel habéis estado trabajando en un proyecto sobre las asignaciones virtuales. Entonces, porque no muchas compañías han trabajado ya en estos proyectos. Entonces, quería que pudieras compartir con nosotros un poco ese trabajo que lleváis realizado en ese sentido. Sí, bueno, primero, buenas tardes a todos. Este trabajo que estamos realizando viene un poco, habría que ver un poco la situación anterior, ¿no? En una situación con pandemia, las asignaciones tradicionales se han reducido de una manera importante, ¿no? Y entonces, ahora que digamos que la economía se está reactivando otra vez, que hay las posibilidades para viajar a otros países también se están abriendo, en ese mismo momento donde también están surgiendo nuevos modelos de trabajo, surge la asignación virtual internacional como un modelo de trabajo más. ¿En qué consiste? Bueno, pues se trata de que un empleado va a trabajar para una empresa destino que está situada o ubicada en otro país destino, pero no se desplaza físicamente. Lo va a hacer desde su situación de origen, bien desde su casa o bien desde la oficina. Eso ya dependerá del modelo de trabajo que tenga su compañía. Va a estar englobado dentro de la organización de esa empresa destino. Su jefe, sus compañeros van a estar todos en esa empresa destino. Es una figura que, desde el punto de vista del empleado, es muy bien recibida porque le permite una conciliación familiar, porque no obliga a desplazarse a la familia si la tiene, el cónyuge no se ve obligado a dejar su carrera profesional para desplazarse con él.
Y luego, desde el punto de vista de la empresa, esto supone una reducción de costes importantísima, porque ya no hace falta darle esos beneficios que damos a los expatriados tradicionales, ya no hace falta pagar vivienda, ni colegio, ni vehículo. Y además hay una tercera vía que es muy importante, que yo creo que beneficia a las dos partes, que es que se está utilizando como una palanca para la gestión del talento, que sirve tanto para la empresa, para llevar a cabo su estrategia, y también para el propio empleado, ¿no? Para su desarrollo profesional. Una cosa muy importante en las asignaciones internacionales virtuales es que este empleado tiene los mismos derechos y obligaciones que tienen sus compañeros, ¿no? Que trabajan que se quedan como él en el país de origen. Es decir, que si el modelo de trabajo es ir a la oficina, él tendrá que ir a la oficina para trabajar para otra empresa que está en otro país. Además, bueno, una cosa también, no todos los puestos son susceptibles de esta asignación virtual, porque, claro, tienen que ser trabajos que te permitan desarrollarse con la misma eficacia, tanto en remoto como en una presencia física. Y otro aspecto importante, me atrevo a decir, que tampoco quizá todos los empleados a priori son susceptibles, porque tiene que tener unas capacidades, unas habilidades para poder llegar a ser un asignado internacional virtual. Y que tenga éxito esa asignación. Claro, y no me refiero a conocer la lengua, el idioma del otro país o a tener esas habilidades digitales que ya todos hemos adquirido con la pandemia. Tiene que tener también una capacidad de adaptación cultural, porque claro, no es lo mismo adaptarte a un país desde tu casa a miles de kilómetros tras una pantalla que estar físicamente. Sí, muchas veces cuesta estando allí, o sea, imagínate si no estás físicamente. Claro. Al final, yo lo que veo es que estamos en un contexto donde están conviviendo las expatriaciones tradicionales con su política de compensación tradicional y sus beneficios, con una serie de modelos que no son tan puros, no están tan bien definidos como el expatriado tradicional, son modelos híbridos. Un asignado internacional virtual se dice que está físicamente en origen, pero va a ser inevitable que haga viajes a destino. Son modelos híbridos que no están tan bien definidos, pero van a tener que convivir. Expatriado tradicional, asignados virtuales internacionales, teletrabajo internacional, trabajadores globales. ¿Y qué supone esto al final para los profesionales de la movilidad internacional? Pues yo creo que es un gran reto, porque al final vamos a tener que encajar una serie de piezas del puzzle para conseguir un equilibrio. ¿Y qué piezas son esas? Resumiendo un poco, las necesidades del negocio, ¿no? Las necesidades del empleado personales, esas necesidades de desarrollo del talento, y luego, algo muy importante para los profesionales de movilidad internacional, saber definir una serie de compensaciones para estas nuevas figuras que sean acordes al esfuerzo real que realiza el empleado y siempre considerando en línea con los presupuestos de la compañía. Bueno, y ahí lo quería, digamos, enlazar con Marta, porque tú decías que no todos los empleados o todos los perfiles de empleados pueden desarrollar una asignación internacional, virtual, perdón, sino también un poco el negocio de la compañía, ¿no? Que permita que esa asignación virtual pues, se lleve a cabo, ¿no? En FCC me comentabas que no es algo que se vaya a llevar a cabo ni que se esté pensando en ello, sobre todo por el negocio de FCC, pero sí que es cierto que me comentabas que los cambios que ha habido menos expatriaciones, pero sí que más localizaciones, y que los short term se han visto reducidos ostensiblemente, ¿no? Sobre todo durante la pandemia, pero que ya es algo que de cara a un futuro pues es algo que se va a establecer. Hola, buenas. Efectivamente, en FCC Construcción, como lo dice el nombre, es construcción y, por tanto, es necesario la presencia de nuestros empleados pues, en los proyectos. Y lo que comenta Noelia de asignaciones virtuales, pues a día de hoy no es viable. A lo mejor podría ser en algún perfil muy concreto, pero no se está planteando ese tipo de figura porque efectivamente necesitamos que la gente esté en el proyecto y en los países.
Cierto es, como comentaba Guillermo, que antes sí que había bastantes cortos plazos, que ahora, derivado de la pandemia, se han reducido drásticamente, porque ahí sí que hemos detectado que sí que se puede realizar las funciones, o es más fácil de una manera virtual. Y quería resaltar que nosotros, con pandemia o sin pandemia, hemos seguido movilizando a la gente. O sea, yo recuerdo, en pleno momento de confinamiento, en abril, yo estaba haciendo cálculos y conversaciones con gente para moverse en el momento en el que ya fuera posible que pudieran salir de su país de origen o de otro país para irse a otro país. Hemos estado constantemente, es decir, la pandemia sí que ha dilatado en el tiempo el poder realizar esos movimientos que antes a lo mejor eran mucho más sencillos, que en un par de semanas trasladabas condiciones, negociabas, aceptaban. Si no estaba derivado un trámite migratorio, esa persona podría estar en 2 semanas y eso ahora, desgraciadamente, ya no es posible. Yo tengo casos de personal expatriado nuestro que estaba en Panamá, bueno, que ha estado en Panamá, que le trasladé condiciones para que se desplazara a Chile en abril del 2021 y hemos conseguido que viajen a Chile ahora. Entonces, claro, sí, ellos han aceptado, está todo correcto, podrían desempeñar ya las funciones, pero efectivamente ahora tenemos las trabas de las propias limitaciones que pone cada uno de los países de cara a entrada de esos profesionales derivados de la pandemia. Efectivamente, nosotros tendemos últimamente, pero ya no solo por la pandemia, hemos tendido a realizar contrataciones locales o localizaciones. ¿Cómo las distingo entre locales o localizaciones? Local, como el nombre lo dice, es una contratación local, pura en el país de destino, que puede ser de un español, de un chileno, de un rumano, pero se contrata exclusivamente en destino. Localizaciones es gente a lo mejor que pertenece ya a FCC Construcción, pero que realizamos una suspensión de la relación laboral aquí en España y se realiza una contratación en destino. Es decir, todavía siguen teniendo cierto nexo de unión con España. Y expatriaciones sigue habiendo, en función de los destinos. Es verdad que, como decía Noelia antes, sí que estaba todo más encorsetado o muy normalizado, mucho atendiendo a la política que se ha recogido, y a día de hoy hay que ser más flexibles. Yo llevo muchos años en esto y a mí me encanta tener todo muy organizadito y para poder sacar mis listados y decir, no, todos están conforme la misma política. Pero, por suerte o por desgracia, esto va cambiando y hay que adaptarse a las necesidades de las personas y de cada uno de los países. Y más o menos eso es lo que os quería comentar al respecto. Muchas gracias, Marta. Pues continuando con eso, decías que en FCC habéis estado moviendo gente con pandemia o sin pandemia. Sí. Es algo que Jacobo me comentaba, que en Acciona, casi finalizada lo que es el lockdown, ¿no? El confinamiento, hubo un boom de expatriación que se generó y que todo eso os llevó también un poco a estar un poco más encima de los empleados y de su bienestar, ¿no? Pues sí. Con lo que hablábamos antes, ¿no? Esos cambios de política, la inclusión de seguros COVID, o aquí, ya que estamos aquí haciendo un símil futbolístico, el minuto y resultado de la situación del expatriado y la introducción de un programa de mentoring. Entonces, por favor, quería que nos comentaras un poquito más en qué consiste ese programa que estáis introduciendo de mentoring en Acciona. Sí, pues te cuento un poco. Efectivamente fue complicado el momento de la pandemia, supongo que para todos, pero para las personas que gestionamos personas que están trabajando en el extranjero, fue difícil, y lo importante era hacer que la distancia no fuera el olvido y intentar que, a pesar de que estaban a muchos miles de kilómetros, pues se sintieran mucho más cerca. De ahí, pues un contacto muy frecuente con los business partners, con el departamento de Global Mobility, porque además el entorno era, si ya lo era en España, en los países era totalmente cambiante. Te encontrabas con que pues, proyectos o países que un día estaban cerrados y al día siguiente estaban abiertos y la gente podía entrar y de repente no podían salir, y tenías a uno perdido en un aeropuerto porque no podía salir. Entonces era una situación que exigía que estuviéramos muy encima del empleado. Adicionalmente,
igualmente, pues en toda esa etapa, desde la compañía, como supongo que en muchos de mis compañeros, pues se hicieron diferentes acciones. En concreto, pues nosotros creamos un comité de crisis en el cual formaban parte varios departamentos de la compañía. Se actualizaron todos los planes de seguridad y salud en todos los países en los que Acciona tiene presencia. Se llegó a un acuerdo con Sanitas para hacer consultas telemáticas, que cualquier empleado que tuviera un problema médico pues pudiera realizar una consulta telemática con doctores. ¿Qué más cosas realizamos? Bueno, hicimos diferentes medidas para poder estar un poco más encima de los empleados que se encontraban en el extranjero. Y relacionándolo con ese cuidado del empleado o acompañamiento del empleado, como decías, pues acabamos de lanzar nuestra nueva política de expatriación, que tiene como uno de los pilares fundamentales de la misma el acompañamiento al expatriado. Creemos que es fundamental que el empleado sienta a la compañía cerca, tanto el empleado como también las familias, que a veces son las grandes olvidadas y son muchas veces las que hacen que el expatriado o la expatriada se sienta a gusto en su país de destino. El éxito de esa expatriación muchas veces no depende del... Totalmente, una buena adaptación de la unidad familiar que se desplaza con el empleado es fundamental para la adaptación del propio empleado y de su trabajo. Entonces, dentro de ese acompañamiento del expatriado, pues estamos trabajando, como decías, en un programa de mentoring. ¿Qué supone esto? Pues hemos identificado que una persona, cuando se vaya a comenzar su expatriación, identifiquemos en el país de destino una persona con una unidad familiar similar a la que tiene el expatriado, con la que contacte antes de comenzar su expatriación, y que pues le ayude durante todos los trámites de implantación, trámites logísticos, de gestiones, más allá de lo que puede hacer un departamento de recursos humanos. Igualmente hemos creado otra figura, que es la figura del embajador del expatriado. Es una figura institucional que representa a los expatriados dentro de lo que es el comité de dirección de la compañía, y que participa también en todas las decisiones que se tomen relacionadas con los expatriados. Y estamos ahora creando un sitio web para los expatriados, donde puedan, por un lado, intercambiar diferentes opiniones, con artículos de interés, con noticias sobre expatriación, y donde además vamos a lanzar una encuesta para el colectivo de expatriados, con el objetivo de saber, por un lado, cuál es su grado de satisfacción respecto a su expatriación, y por otro lado, ver qué medidas podemos adoptar para que mejorar en un futuro o mejorar su propia expatriación. Y ya por último, otra de las medidas que estamos haciendo, que creemos que es interesante y está teniendo buena acogida, es formar a todos los business partners, tanto en el país de origen como en el de destino, en trámites fiscales y de seguridad social, de cara a transmitir correctamente al empleado pues todo lo que tiene que ver con trámites fiscales, que al final pues son aspectos que le preocupan mucho al expatriado. Y por tener una comparativa con una empresa similar como Acciona, FCC, sí. En FCC, ¿qué se ha trabajado en el acompañamiento o bienestar con el empleado? A ver, siempre, bueno, yo creo que, no sé si en todos los sectores, pero en el sector de la construcción muchas veces el personal expatriado se ha quejado de que les dejábamos un poco abandonados. Esa es su sensación, porque no es verdad. O sea, siempre hemos estado muy encima de ellos, aunque no se dieran cuenta. Pero cuando empezamos con el confinamiento sí que nos propusimos, tanto recursos humanos como el negocio, que todo el personal expatriado o no expatriado, pero que estaba en cada uno de los proyectos en diferentes países, se diera cuenta o notara que estábamos muy encima de ellos, muy presentes, que nos preocupábamos absolutamente por todo. Y claro, es que hemos tenido situaciones, bueno, pues como todos, muy variopintas. O sea, a nosotros nos coincidió muchísimas personas del proyecto de Riad que tenemos allí, que en ese momento estaban en un descanso largo
y se tuvieron que quedar aquí en España, muchos de ellos, sin poder volver a su país donde estaban desarrollando sus funciones. Bueno, pues lógicamente tuvimos que pensar cómo podían desarrollar su trabajo, si lo tenían que hacer desde dónde, cómo facilitarles, porque muchos que no tenían ni ordenadores porque los tenían en el país de origen. Luego, lógicamente, también analizar todas las posibles implicaciones fiscales de esas personas que estaban en España, pero que realmente estaban realizando las funciones allí, en cada uno de los países, pero no sabíamos por cuánto tiempo iban a estar, no iban a estar. Y luego, desde el punto de vista de beneficios o de cuidarles, lógicamente la póliza que ya teníamos de seguro internacional es muy buena, pero la hemos reforzado y hemos añadido mayores beneficios para que se sintieran acompañados y para que desde el punto de vista de salud no tuvieran absolutamente ningún tipo de problema, y que si a lo mejor esa póliza, que no ha pasado nunca, no pudiera alcanzar o no pudiera llegar con esa póliza a alguna asistencia, bueno, pues ya estaba la empresa para buscar lo que hiciera falta para ayudarles en ese aspecto. Luego, como comentaban, es que en función del día casi iban cambiando los requisitos en cada uno de los países para poder viajar, para poder entrar, que si PCR, que si 3 PCRs, que si 4, que si una, que si antígeno. Bueno, pues en eso hemos estado muy pendientes para que eso no fuera un escollo para que ellos pudieran desplazarse o volver, porque esa es otra, es que ha habido muchas personas, muchos empleados que tenían a la familia aquí en España y que han estado más de un año sin poder verles por el tema de las limitaciones de los viajes. Entonces, efectivamente, hemos tenido que estar muy pendientes, un trato absolutamente personalizado, llamándoles, preguntándoles qué tal, qué necesitas, qué no necesitas, o sea, dándoles apoyo, pues el apoyo que se deben ellos y que como compañía les tenemos que dar. Muchas gracias, Marta. Yo creo que, bueno, que los empleados han visto que las compañías durante este periodo de tiempo han estado muy encima de sobre todo en sus desplazamientos internacionales, y en que en todo momento pues, se ha intentado solucionar cada casuística, ¿no? en su momento como de la mejor manera posible. Para terminar, en los escasos 10 minutos que nos quedan, quería finalizar, porque bueno, ahora, como hablábamos antes de las asignaciones virtuales, el teletrabajo, pues el marco regulatorio que todo esto conlleva, ¿qué actualidad hay acerca de este teletrabajo? Y quería que Noelia nos presentara un poco la diferenciación entre lo que se puede denominar asignación virtual o lo que es el teletrabajo, ¿no? O el trabajar desde cualquier lugar para una compañía. Sí, son dos figuras que, bueno, tienen algo en común, pero se diferencian. Sí, se puede, así a priori pueden parecer iguales, pero tienen características muy definidas. El teletrabajo internacional surge realmente por una decisión del empleado, decisión personal, porque se quiera ir a otro país a trabajar por temas, por la familia, por hobby o porque le guste el clima, pero es una decisión propia del empleado. Y la asignación internacional, por ejemplo, ya surge más de una decisión de empresa, ¿no? A ver, el teletrabajo internacional surge por el empleado, se desplaza a otro país, pero va a seguir trabajando para la misma empresa para la que presta servicios en origen. Va a seguir teniendo el mismo jefe, jefa, los mismos compañeros. No hay, digamos, una refacturación a ninguna empresa destino, porque realmente no existe una empresa destino. Sigue trabajando y todo para la empresa origen. En cambio, en el asignado internacional, habíamos dicho eso, que nace de una decisión distinta, porque ya es una decisión empresarial por necesidades de la empresa, por desarrollo del empleado. No se desplaza físicamente, se va a mantener en el país de origen, pero va a trabajar para otra empresa que está situada en otro país. Va a estar incluido en la organización de esa empresa destino. Su jefe, sus compañeros van a estar en ese país de destino. Y es habitual, además, que exista una refacturación de ese coste para esa empresa destino. Al final, en las dos figuras hay riesgos importantes. Hay riesgos fiscales, hay riesgos de seguridad social.
Cuando se trata de un teletrabajador internacional, a efectos fiscales, en el momento que está en otro país más de 183 días, ese país donde está físicamente, donde está viviendo, seguramente que le va a considerar residente fiscal allí y va a tener que pagar impuestos ahí. Desde el punto de vista de la empresa, fiscalmente también podría darse el riesgo de establecimiento permanente por tener a una persona trabajando en otro país, pues en el momento en que esa persona pueda tener una serie de poderes que pueda actuar en nombre de la empresa o en el momento en que ya supere un cierto tiempo, ¿no? Y luego, desde el punto de vista de seguridad social, aunque si bien es cierto que la realidad laboral en la que nos encontramos va mucho más allá que la norma, la realidad jurídica, la normativa jurídica, y que el documento A1 en sí todavía no está adaptado ni preparado al 100% para estos casos, sí que es recomendable y aconsejable que se haga un A1. El teletrabajador internacional tiene que tener un A1 donde informe a la Seguridad Social que sigue cotizando en España, pero que va a estar viviendo en otro país. Y eso le va a ayudar para, en el momento en que vaya a solicitar ya no solo la tarjeta sanitaria europea, por ejemplo, que te cubre un tiempo, o sea, un periodo de tiempo concreto, sino para luego solicitar otro documento, el S1, que le permita tener asistencia sanitaria en el país de destino. El asignado virtual internacional también tiene algún riesgo fiscal, pero son menores porque no se desplaza físicamente. Pero claro, en el momento en que haga algún viaje al país de destino, se podría encontrar con que esos viajes de presencia física en destino, pues se puede encontrar con la obligación de tributar como no residente en ese país. O cuidado también por la sombra del riesgo de establecimiento permanente está ahí, ¿no? de la empresa. Y a efectos de seguridad social también, A1. Y bueno, no, te iba a comentar. Sí, comenta, todavía nos queda tiempo. No, bueno, nada, muy rápido para dejarle. No, creo que tenemos 5 minutos más de lo que indica. Ah, porque no quiero. No, bueno, estas son un poco las figuras, pero luego dentro del marco normativo lo que decía un poco es que la realidad laboral con todos estos modelos de estas nuevas formas de trabajar va más rápido, va mucho más allá que la normativa real, ¿no? Y en España, por ejemplo, nos encontramos con que hay un anteproyecto de ley para regular el teletrabajador internacional, pero no para el español que se va fuera, sino para los empleados que vienen aquí a España a trabajar. Y las propuestas que hace a efectos fiscales son muy atractivas. Utiliza el régimen especial que ya tenemos, pero reduce los requisitos a la mitad, amplía los beneficios, dobla los años de beneficios y amplía también a las familias el poder beneficiarse de ese requisito, de ese beneficio fiscal que ya es muy atractivo. Luego, pues aparte más normativas, pues ya entraríamos en normativas pero que afectan más a un trabajador desplazado a otro país, digamos, una figura más tradicional. Estamos hablando de las directivas europeas, de las famosas Posted Worker, que ya se han incorporado en la legislación de muchos países y que realmente, a modo de resumen, yo diría que se basan en 3 pilares fundamentales, ¿no? Lo que pretende esta normativa europea, estas directivas, es que cuando haya trabajadores de países que tienen un coste laboral más bajo, que tienen unos sueldos más bajos, cuando se desplacen a otro país no haya diferencias. O sea, es el criterio de mismo trabajo, mismas condiciones, ¿no? Ese sería un pilar importante en el que se basan. Otro segundo es en tener conocimiento de esos movimientos. Para tener conocimiento ha impuesto la obligación de hacer una comunicación a la autoridad laboral del país donde se desplazan. Y un tercer pilar muy importante, quizá donde se basa todo esto, han creado, a nivel europeo se ha creado un organismo que es la Autoridad Laboral Europea. Se ha creado en 2019 y tiene el objetivo, digamos, de velar por ese cumplimiento de las normativas europeas que ya están incluidas en la normativa de cada país y fomentar la coordinación de los países.
Genial, muchas gracias, Noelia. Pues para terminar, ya los 5 minutos que nos quedan, Ileana, has abierto la charla. Vamos a cerrarla contigo también. ¿Qué puedes aportar un poco en el marco regulatorio dentro de Verisure? ¿Cómo lo habéis o Sí. qué puedes aportar en ese sentido? Ya con todo lo que ha dicho Noelia, Ya, estoy sí, a sí, punto de decirle gracias, ha sido un sí. placer. Aplausos, ¿no? Porque ha sido fabuloso. Vamos, en parte, la experiencia que nosotros hemos tenido con Verisure es la siguiente. O sea, vamos, yo creo que a nivel general nos hemos dado cuenta, como a nivel de empresas, que muchas de las posiciones que actualmente por eso llevamos somos capaces de gestionarlas a distancia, ¿vale? O sea, que muchas personas las pueden gestionar a distancia y eso, evidentemente, bueno, nos permite seguir, como decía Marta también, trabajando y llevando, digamos que moviendo gente en algún caso, pero en otros, pues las personas se quedaban en el país. Y este mismo sentido también yo creo que lo tiene a nivel de gobierno. Entonces, por eso Noelia muy bien lo ha identificado, que empiezan a salir todas estas bases regulatorias que las cuales empiezan a darse cuenta de que, oye, aquí hay un área donde tenemos que desarrollar un marco. Está perfecto porque nos permite a nosotros o permite también a ellos evaluar y poder identificar las responsabilidades fiscales o de seguridad social en cada uno de los países. Y es por eso nosotros a nivel de en Verisure lo que intentamos es igualmente la flexibilidad. El tema de la flexibilidad tiene que ir encajado muy bien con el conocimiento fiscal, el conocimiento de la seguridad social y el impacto que tiene. ¿Por qué? Porque nosotros por lo menos tenemos la política de la ecualización fiscal, lo que indica que nosotros al final, pues nosotros no tenemos que asegurar que el empleado no pague más impuestos. Si efectivamente se va a otro país y esto genera otro impuesto en el país de destino donde vaya a estar, esto nos va a generar a nosotros un mayor coste. Entonces, nuestra política de flexibilidad se ve, de alguna manera, es siempre y cuando podamos seremos flexibles, siempre y cuando mantengamos el mismo coste. Entonces, tenemos que analizar cada uno de los casos. Tenemos que identificar el país de origen, el país de destino, si hay convenios, si no hay. Por eso también nosotros trabajamos con nuestros asesores fiscales para que identifiquen esa situación. Oye, en Bélgica, una persona está en Bélgica que se va para Francia, va a trabajar en Francia porque tiene una situación personal, se va para allá. Vale, hay que ver exactamente cuál es la vinculación. Entonces, sí que somos flexibles, pero identificamos cuáles son esos casos para poder evaluar y poder identificar cuáles son esos mínimos o máximos de días, de importes, de pagos, lo que sea, para que evitemos tener un problema tanto a nivel del empleado o una tributación en otro país o como nosotros como empresa una tributación adicional en el país de destino donde hayan decidido hacerlo. Pero bueno, estamos en ello trabajando porque yo creo que es tan complicado hacer un marco general para este tipo de cosas que al final creo que hay que ver cada caso de forma individual y poderlo ir sacando y ofrecerles a ellos la flexibilidad que sea posible. Muy bien, muchas gracias, Ileana. Y nada más, con tu intervención cerramos la mesa redonda sobre movilidad internacional. Agradeceros a los 4 vuestra participación. Muchas gracias y a todos los presentes por vuestra asistencia. Gracias.